Hola, vamos a ver hoy algunos aspectos de la concepción de la historia de Hegel, de su idealismo absoluto, así como algunas consecuencias en la filosofía contemporánea luego de la muerte de Hegel. Pero primero vamos a describir algunos de los problemas que la reflexión filosófica sobre la historia se plantea. Es así que la filosofía, cuando reflexiona sobre la historia, se pregunta acerca de si podemos hablar de una historia en singular, es decir, una historia de la humanidad como un solo individuo, como un solo sujeto, o si hay una pluralidad de historias que se explican según lógicas o dinámicas diferentes entre sí. También otro problema es si la historia, los acontecimientos del pasado son azarosos, contingentes, o si hay alguna lógica, alguna necesidad histórica que se va cumpliendo. También si la historia tiene un sentido, si los acontecimientos, la sucesión de acontecimientos conduce hacia alguna parte, digamos, si ese sentido es un sentido positivo, es decir, si hay un progreso o regresivo, y en tal caso, con qué criterio se determina uno u otro. Esta reflexión sobre la historia que aparece fundamentalmente en la modernidad. En Kant hay un esbozo de reflexión sobre la historia, también en autores del romanticismo, es central en la filosofía de Hegel. Diríamos que es el núcleo de la filosofía de Hegel, y en ese sentido su idealismo absoluto es, por un lado, una concepción de la realidad, pero esta concepción de la realidad es inseparable de una reflexión acerca de la historia. ¿En qué consiste la concepción idealista absoluta de la realidad? A diferencia de concepciones como la cartesiana, que conciben a la realidad como un conjunto de cosas o sustancias que se pueden determinar y definir independientemente las unas de las otras, y también a diferencia de concepciones como la de Hume y la de Kant, que consideran que la realidad en sí misma es incognoscible, para Hegel la realidad es no un conjunto de cosas o sustancias, sino un conjunto de relaciones y fundamentalmente de relaciones de negación. Encontramos la dialéctica, es decir, las relaciones de contradicción, no sólo como una lógica en Hegel, sino como la estructura misma de la realidad. La realidad es una unidad, es una trama de relaciones dialécticas, y esa totalidad de la realidad, digamos, interrelacionada dialécticamente, tiene para Hegel una naturaleza espiritual. Es decir, el idealismo en Hegel consiste en la identificación entre realidad y pensamiento. Ser y pensar son lo mismo. Entonces, esa totalidad de la realidad, esa trama, ese digamos, absoluto, se automanifiesta, se despliega a lo largo de la historia de la humanidad. Podríamos decir que la humanidad es ese absoluto que se va autocomprendiendo a lo largo de la historia. Entonces, la humanidad es un individuo de naturaleza universal y se va encarnando, va manifestándose en cada uno de los pueblos a lo largo de la historia. Cada pueblo, para Hegel, representa una forma única, original, en que ese absoluto
¿no? Ese espíritu absoluto se comprende a sí mismo. Cada pueblo representa una forma de autocomprensión o de autoconciencia única, y dice Hegel, lo que va comprendiendo la humanidad a lo largo de la historia, a través de los distintos pueblos, es la libertad. Es decir, lo que avanza en la historia de la humanidad es la autoconciencia de la libertad. Y cada pueblo representa un grado de autocomprensión de la libertad. Entonces, cada pueblo se comprende a sí mismo, y esa comprensión se plasma en sus costumbres, en su religión, en su moral, en sus leyes y fundamentalmente en el Estado. El Estado representa el grado de autoconciencia de la libertad que tiene el pueblo. A esta forma de comprensión que tiene un pueblo de sí mismo, Hegel lo llama Volksgeist en alemán, que es espíritu del pueblo. Él hace una periodización de la historia de la humanidad teniendo en cuenta o teniendo como criterio el avance de la autoconciencia de la libertad. Entonces, el primer período es el período de los pueblos orientales, que es el período donde la autoconciencia de la libertad es la más elemental. Los pueblos orientales solo saben que uno es libre, entonces tienen un estado despótico. El segundo momento es el momento de los griegos y los romanos, que saben que algunos son libres, pero sin embargo admiten la esclavitud. Y el tercer momento es el momento de los pueblos germanos, que con el cristianismo comprenden que el hombre es libre como hombre. Entonces, como puede verse, lo que avanza en la historia de la humanidad es la autoconciencia de la libertad. Hegel plantea una relación interesante entre el espíritu del pueblo y los individuos singulares que viven que viven en ese pueblo, las personas, digamos, que forman parte del pueblo. Y él dice, los individuos no pueden diferenciarse del espíritu del pueblo, no pueden avanzar más allá de lo que avanza su pueblo en el grado de autoconciencia de la libertad. Dice, los individuos pueden diferenciarse unos de otros, ser más inteligentes unos que otros, pero ninguno puede ir más allá del espíritu de su pueblo. Por ejemplo, Platón y Aristóteles, digamos, dos genios de la filosofía, no pudieron tomar distancia del grado de conciencia de la libertad que tenía su pueblo, y los dos admitieron, ni siquiera cuestionaron, la esclavitud. Entonces, el espíritu del pueblo, dice Hegel, es la sustancia, es decir, en este caso quiere decir es el marco, el mundo, el contexto en el que el individuo se forma y no sabe de otra cosa. Entonces, el grado de conciencia de la libertad del individuo singular estará acorde a la del pueblo en el que nació. Otra relación interesante es la que plantea con lo que él llama el gran hombre del pueblo, es decir, los líderes militares, políticos, pensemos en el caso de Napoleón, para los cuales Hegel dice son aquellos que saben guiarse por el espíritu del pueblo, son aquellos que conducen al pueblo, pero sin embargo no impiden que suceda lo que tiene que suceder. Es decir, el líder político, el gran hombre del pueblo, es el individuo que la historia forma, que el plan de la historia forma para que suceda lo que tiene que suceder.
en cierto sentido, es un instrumento de la historia, pero no la decide. Por eso Hegel plantea que es incorrecto decir este pueblo hubiera tenido otra historia si en vez de este líder hubiera tenido otro líder. Porque justamente la historia forma a los individuos que necesita para que acontezca lo que tiene que acontecer. Esta idea se vincula con otra en Hegel, que es la idea de la astucia de la razón o la trampa de la razón. Esto consiste en que la historia utiliza los intereses egoístas de los individuos para que la historia suceda como tiene que suceder. Es decir, las personas creen que actúan respondiendo a sus propias motivaciones, siguiendo sus intereses particulares, y en realidad lo que hacen es cumplir el plan de la historia. Es decir, lo que las personas creen que hacen es distinto a lo que realmente hacen. Ahora, el sentido de los acontecimientos solo se puede descubrir retrospectivamente. Mientras se está viviendo los acontecimientos históricos, no se puede determinar cuál es el sentido que tienen. Una vez que la historia aconteció, se puede evaluar qué sentido tuvo aquello que pasó. Entonces, acá, como puede verse, hay una tensión o una aparente tensión en la concepción hegeliana entre esta idea de que lo que avanza en la historia es la autoconciencia de la libertad y el determinismo histórico, es decir, hay un plan de la historia que se va cumpliendo. Y en realidad lo que hay que comprender es que Hegel entiende que el sujeto de la historia es este absoluto, es esta humanidad entendida como un solo individuo que se va autodescubriendo a través de cada pueblo, a través de cada cultura, es decir, va avanzando en la autoconciencia de la libertad hasta que finalmente cumple con este propósito, con este sentido último, que es llegar a la conciencia de que la humanidad es libre. Es decir, está un poco esta idea de que la humanidad se humaniza a lo largo de la historia, y humanizarse es comprender la libertad. De tal modo que cada acontecimiento histórico, cada conflicto, el sufrimiento que fue ocurriendo a lo largo de la historia de pueblos, de individuos, etc., es necesario para que finalmente la historia llegue hacia la realización de la autoconciencia de la libertad. Y de algún modo ese llegar a la autoconciencia de la libertad justifica todo el sufrimiento que fue necesario, y es una especie de redención, digamos, de ese sufrimiento de la historia. Es decir, la humanidad finalmente se humaniza comprendiendo la libertad. Entonces la libertad no es entendida nunca en términos individuales, sino en términos de este sujeto absoluto, de este individuo absoluto que es la humanidad, que va comprendiéndose a sí mismo. Entonces tenemos claramente una concepción idealista de la historia, en el sentido de que la historia es la historia de la conciencia, es la historia de la conciencia de la libertad, y que también puede decirse que la historia es la historia del Estado, ¿no? En tanto se plasma la conciencia de la libertad de los pueblos. Y la filosofía de Hegel es justamente el momento en el cual ese absoluto se autocomprende a sí mismo. Es decir, la autoconciencia que se expresa también en el arte, en la religión y en la filosofía, llega
en su máxima expresión, que es la filosofía de Hegel, a comprender todo el sentido de la historia del pasado, todas las formas de conciencia del pasado y articularlas en un solo sistema. De manera que la filosofía de Hegel significó en el siglo XIX la encarnación de la filosofía y la consumación de la filosofía. La muerte de Hegel en 1831 significa, por lo tanto, una crisis en la filosofía, un vacío, y es el punto de partida para otra forma de hacer filosofía. Es decir, los seguidores de Hegel lo que van a hacer es en realidad poner en tela de juicio algunos aspectos de la filosofía hegeliana, o todos los aspectos de la filosofía hegeliana, y la filosofía contemporánea, muchas de las líneas de la filosofía contemporánea surgen a partir de pensar contra Hegel. Por ejemplo, tenemos el caso de Schopenhauer, que es el maestro de Nietzsche, que va a cuestionar esta idea de que hay una historia, que hay un sentido de la historia, que hay una racionalidad histórica, y va a retomar un concepto kantiano, que es el de la voluntad, pero le va a dar una impronta metafísica muy fuerte, y va a decir: la realidad es voluntad, y la voluntad es una fuerza completamente irracional. No hay historia, no hay sentido de la historia, sino que lo único que hay es este principio que que hace aparecer cosas y las destruye. Por supuesto, este es un esbozo muy general de Schopenhauer, pero Schopenhauer entonces piensa contra Hegel, y su idea es su idea es una negación del concepto de historia, y también es una concepción atea, ¿no es cierto? Después tenemos a otro autor, que es Kierkegaard, con el cual aparece, digamos, la reflexión existencialista. Kierkegaard dice: la filosofía de Hegel no puede explicar el hecho completamente singular de mi existencia. La filosofía de Hegel no me puede explicar a mí, no puede decirme cuál es el sentido de mi existencia. Es existir, es aparecer arrojado al mundo sin haberlo pedido, sin tener un destino, sin tener un camino marcado, sino como pura irracionalidad, como pura contingencia e incluso como absurdo. Es decir, el concepto de existencia de Kierkegaard, que da lugar después a concepciones existencialistas, enfrenta esta idea de un absoluto que se va desplegando a lo largo de la historia de Hegel. Y finalmente tenemos la línea de los jóvenes hegelianos, entre ellos un autor que se llama Feuerbach, que van a intentar hacer un giro materialista de la filosofía de Hegel, y acá materialismo significa distinguir pensamiento y realidad. Entonces Feuerbach dice que lo concreto es el hombre de carne y hueso, el hombre real, y que es el hombre el que produce el pensamiento y no al revés. Feuerbach hace una crítica del pensamiento religioso usando la categoría de alienación, pero sin embargo no logra hacer un giro total hacia el materialismo, es decir, como lo va a advertir Marx, que es una generación más joven, todavía conserva aspectos idealistas, y entonces la siguiente generación, que es la generación de Marx, va a tomar algunos aspectos de la filosofía de Hegel, fundamentalmente el papel de la contradicción, la dialéctica, pero
diciendo, bueno, la dialéctica idealista es una dialéctica que está patas para arriba. Lo que hay que hacer es ponerla sobre sus pies y entonces tenemos el materialismo dialéctico. Entonces Hegel marca gran parte de la filosofía contemporánea, o algunas líneas de la filosofía contemporánea, en la medida en que surgen por oposición a su sistema filosófico.